Capítulo 5. En tiempo de estos, e incluso antes, los llamados pitagóricos, que fueron los primeros en cultivar las matemáticas, no solo hicieron avanzar a estas, sino que, nutridos de ellas, creyeron que sus principios eran los principios de todos los entes. Y, puesto que los números son, entre estos principios, los primeros por naturaleza, y en ellos les parecía contemplar muchas semejanzas con lo que es y lo que deviene, más que en el fuego y en la tierra y en el agua, puesto que tal afección de los números era la justicia, y tal otra, el alma y el entendimiento, 30 y otra, el tiempo oportuno, y lo mismo, por decirlo así, cada una de las restantes. Y viendo, además, en los números las afecciones y las proporciones de las armonías, puesto que, en efecto, las demás cosas parecían asemejarse a los números en su naturaleza toda, y los números eran los primeros de toda la 986 naturaleza, pensaron que los elementos de los números eran los elementos de todos los entes, y que todo el cielo era armonía y número. Y todas las correspondencias que veían en los números y en las armonías con las afecciones y con las partes del cinco cielo y con el orden universal, las reunían y reducían a sistema. Y, si en algún punto faltaba algo, se apresuraban a añadirlo, para que toda su doctrina fuese coherente. Así, por ejemplo, puesto que la década parece ser algo perfecto y abarcar toda 10 la naturaleza de los números, dicen que también son 10 los cuerpos que se mueven por el cielo, y, siendo 9 solo los visibles, ponen como décimo la antitierra. Pero de esto hemos hablado con más detalle en otro sitio. Si volvemos a insistir aquí, es para que aprendamos también de estos filósofos cuáles dicen que son los principios y cómo caen dentro de las causas 15 mencionadas. Pues bien, parece que también estos consideran que el número es principio, no solo como materia para los entes, sino también como afecciones y hábitos, y que los elementos del número son lo par y lo impar, siendo uno de estos finito y el otro infinito, y que el uno procede de estos dos elementos, pues dicen que es par e impar, y que el número procede del uno, y que el cielo entero, según queda dicho, es números. Pero otros, entre estos mismos, dicen que hay 10 principios, que enumeran paralelamente. Finito e infinito, impar y par, uno y pluralidad, derecho e izquierdo, masculino y femenino, quieto y en movimiento, recto y curvo, luz y oscuridad, bueno y malo, cuadrado y oblongo. Así parece haber pensado también Alcmeón de Crotona, y o bien este tomó de aquellos esta doctrina, o bien aquellos de 30 este. Alcmeón, en efecto, floreció siendo viejo Pitágoras, y enseñó casi lo mismo que estos. Pues dice que la mayoría de las cosas humanas son dos, pero no enuncia, como estos, los términos contrarios de una manera determinada, sino al azar, como blanco y negro, dulce y amargo, bueno y malo, grande y pequeño. Este, pues, se expresó indeterminadamente acerca de 986b, los demás pares de contrarios, mientras que los pitagóricos enseñaron cuántos y cuáles eran. Esto es, por consiguiente, lo que se puede deducir de ambas escuelas. Que los contrarios son principios de los entes. ¿Cuántos y cuáles son estos principios? Solo nos lo dice una. Pero cómo pueden ser reducidos a las causas mencionadas, tampoco estos 5 lo han explicado claramente, aunque parecen incluir los elementos en la de especie material. Pues afirman que la substancia está constituida y plasmada a partir de los elementos, considerados como inmanentes en ella. Por lo dicho puede verse suficientemente el pensamiento de 10 los antiguos, que afirmaron la pluralidad de los elementos de la naturaleza. Algunos, en cambio, hablaron del universo como si fuera una sola naturaleza. Pero no todos con igual perfección o conformidad con la naturaleza. Para nuestra actual investigación de las causas no interesa en absoluto tratar de ellos, pues no hacen como algunos fisiólogos, que, después de suponer que el 15 ente es uno, generan, sin embargo, a partir del uno considerado como materia, sino que hablan de otro modo. Aquellos, en efecto, añaden el movimiento al generar el todo, mientras que estos dicen que es inmóvil. Sin embargo, hay un punto que corresponde a la presente investigación. Parménides, en efecto, parece 20 referirse al uno según el concepto, y Meliso, al uno según la materia, por eso aquel afirma que el uno es finito, y este, que es infinito. En cuanto a Genófanes, que sentó antes que estos la doctrina del uno, pues se dice que Parménides fue su discípulo, no aclaró nada, ni parece haber vislumbrado ninguna de estas dos naturalezas 30, sino que, habiendo dirigido la mirada a todo el cielo, afirma que el uno es Dios. Estos, pues, como hemos dicho, deben ser omitidos en la 25 presente investigación. 2 de ellos, Genófanes y Meliso, totalmente, por ser demasiado rústicos. Parménides, en cambio, manifiesta en sus palabras una visión más profunda.
Considerando, en efecto, que, fuera del ente, el no ente no es nada, piensa que necesariamente existe una sola cosa, el ente, y ninguna otra, acerca de lo cual hemos hablado con más detalle en la 30 física. Pero, viéndose obligado a tener en cuenta los fenómenos, y al opinar que el uno según el concepto es múltiple según los sentidos, también él afirma que son dos las causas y dos los principios, lo caliente y lo frío, como si dijera el fuego y la 987 tierra. Y pone lo caliente en el orden del ente, y lo otro, en el del no ente. Así, pues, por lo dicho y por las doctrinas de los sabios que han estudiado el tema vemos lo siguiente. En los más antiguos, el principio corpóreo, pues el agua y el fuego y otras cosas tales 5 son cuerpos, y en unos el principio corpóreo es uno, pero en otros es múltiple, y unos y otros lo incluyen en la especie de la materia. Algunos admiten esta causa y, además, la que es origen del movimiento, siendo también esta para los unos una, y, para los otros, dos. Así, pues, hasta llegar a los itálicos, y prescindiendo de estos, 10 los demás hablaron de ellas bastante oscuramente, aunque, como hemos dicho, llegaron a utilizar dos causas, y a la segunda de estas, la que es origen del movimiento, unos la consideraron una, y otros, dos. Los pitagóricos, por su parte, admitieron, en el mismo sentido, dos principios. Pero añadieron algo que les es propio. Que no consideraron que lo limitado y lo ilimitado 15 y el uno fuesen otras tantas naturalezas, como el fuego o la tierra u otra cosa semejante, sino que lo ilimitado mismo y el uno mismo eran la substancia de las cosas de que se predican, por lo cual también el número era la substancia de todas las cosas. De este modo, pues, se expresaron acerca de esto, y comenzaron 20 a hablar y a definir acerca de la quiddidad, aunque procedieron de manera demasiado simple. Definían, en efecto, superficialmente, y pensaban que lo primero en que se diese el término enunciado era la substancia de la cosa, como si alguien 25 creyera que es lo mismo el duplo que la diada, porque donde primero se da el duplo es en un conjunto de dos. Pero sin duda el duplo y la diada no tienen el mismo ser. De lo contrario, el uno sería muchas cosas, que es lo que tuvieron que admitir ellos. Esto es lo que podemos deducir de los más antiguos y de los otros. Capítulo 6. Después de las filosofías mencionadas llegó la teoría de Platón, 30 que, en general, está de acuerdo con estos, pero tiene también cosas propias, al margen de la filosofía de los itálicos. Pues, habiéndose familiarizado desde joven con Cratilo y con las opiniones de Heráclito, según las cuales todas las cosas sensibles fluyen siempre y no hay ciencia acerca de ellas, sostuvo esta doctrina también más tarde. Por otra parte, ocupándose Sócrates, 987b, de los problemas morales y no de la naturaleza en su conjunto, pero buscando en ellos lo universal, y habiendo sido el primero que aplicó el pensamiento a las definiciones, Platón aceptó sus enseñanzas, pero por aquel motivo pensó que esto se producía en otras cosas, y no en las sensibles. Pues le parecía imposible que la definición común fuese de alguna de las cosas sensibles, al menos de las sujetas a perpetuo cambio. Este, pues, llamó a tales entes ideas, añadiendo que las cosas sensibles están fuera de estas, pero según estas se denominan todas. Pues por participación tienen las cosas que son muchas el mismo 10 nombre que las especies. Y, en cuanto a la participación, no hizo más que cambiar el nombre. Pues los pitagóricos dicen que los entes son por imitación de los números, y Platón, que son por participación, habiendo cambiado el nombre. Pero ni aquellos ni este se ocuparon de indagar qué era la participación o la imitación de las especies. Además, al lado de lo sensible y de las especies, admite las cosas matemáticas como entes intermedios, diferentes, por una parte, de los objetos sensibles por ser eternas e inmóviles, y, por otra, de las especies, por ser muchas semejantes, mientras que la especie misma es solo una en cada caso. Y, puesto que las especies son causas para las demás cosas, creyó que los elementos de aquellas eran elementos de todos los entes. Así, pues, como materia, consideró que eran principios lo 20 grande y lo pequeño, y como substancia, el uno. Pues a partir de aquellos, por participación del uno, las especies eran los números. Al enseñar que el uno es substancia, y que no se dice uno lo que es otra cosa, su doctrina era semejante a la de los pitagóricos, y, al afirmar que los números eran las causas de la substancia para las demás cosas, enseñaba lo mismo que ellos. 25 Pero el poner una diada en lugar del infinito como uno y hacer el infinito a partir de lo grande y lo pequeño, le era propio. Además, este separa los números de las cosas sensibles, mientras que aquellos dicen que las cosas mismas son números, y no atribuyen a las cosas matemáticas una posición intermedia.
30 Así, pues, el poner el 1 y los números fuera de las cosas y no como los pitagóricos, y la introducción de las especies, tuvo su origen en la investigación de los enunciados, pues los anteriores no conocían la dialéctica. Y el convertir en díada la otra naturaleza, en el hecho de que los números, fuera de los primeros, se generan cómodamente de ella como de una pasta, 988a, blanda. Pero sucede precisamente lo contrario. Pues no es razonable así. Estos filósofos, en efecto, hacen salir de la materia muchas cosas. Pero la especie solo genera una vez, y, evidentemente, de una sola materia solo sale una mesa, mientras que el que induce la especie, siendo uno, hace muchas. Lo mismo sucede con el 5 macho con relación a la hembra. Pues esta es fecundada por un solo coito, mientras que el macho fecunda a muchas. Estas son, sin embargo, imitaciones de aquellos principios. Esto es lo que enseñó Platón acerca de los temas que nos ocupan. Y es evidente por lo dicho que solo utilizó dos causas. La de la quiridad y la relativa a la materia, pues las especies 10 son causas de la quiridad para las demás cosas, y el 1, para las especies. Y la materia que constituye el sujeto, de la cual se dicen las especies en las cosas sensibles y el 1 en las especies, es, según él, la díada, lo grande y lo pequeño. Además, 15 asignó a ambos elementos la causa del bien y del mal, una a cada uno. Doctrina que, como decimos, habían tratado de sostener ya algunos de los filósofos anteriores, por ejemplo Empédocles y Anaxágoras. Capítulo 7. Hemos expuesto brevemente y a grandes rasgos quiénes y de qué modo han hablado de los principios y de la verdad. Acerca de ellos podemos ya concluir que, de los que han estudiado el principio y la causa, ninguno ha dicho nada que se salga de las causas determinadas por nosotros en la física, sino que todos, aunque oscuramente, se acercan en cierto modo a ellas. Unos, en efecto, enuncian el principio como materia, ya supongan 1,25 ya varios, ora lo consideren cuerpo ora incorpóreo, como Platón al decir lo grande y lo pequeño, y los itálicos, lo infinito, y Empédocles, el fuego, la tierra, el agua y el aire, y Anaxágoras, la infinidad de las homeomerías. Todos estos se han referido a esta causa, y también cuantos ponen como principio el aire, o el fuego, o el agua, o algo más denso que el fuego pero más sutil que el aire. En efecto, tal han dicho algunos que es el primer elemento. Estos, por consiguiente, solo tocaron esta causa y otros, aquella de donde procede el principio del movimientos, por ejemplo, los que ponen como principio la amistad y el odio o el entendimiento o el amor. Pero la esencia y la substancia 35 nadie las ha enunciado claramente, siendo los que más se aproximan los partidarios de las especies, pues ni consideran las 988b especies como materia para las cosas sensibles, ni el 1 como materia para las especies, ni el principio del movimientos como procedente de ellas, pues dicen que más bien son causas de inmovilidad y de quietud, sino que aducen las especies 5 como la esencia de cada una de las demás cosas, y el 1 como la esencia de las especies. Y aquello a causa de lo cual se realizan las acciones y los cambios y los movimientos, lo llaman en cierto modo causa, pero no lo llaman expresamente causa ni dicen que sea causa en el sentido en que por naturaleza lo es. En efecto, los que mencionan el entendimiento o la amistad, presentan como un bien estas causas, pero no dicen 10 que alguno de los entes sea o se haga a causa de ellas, sino que de ellas proceden los movimientos. Y, asimismo, también los que afirman que el uno o el ente son tal naturaleza, aseguran que son causa de la substancia, pero no que a causa de ellos sea o se haga. De suerte que, en cierto modo, les ocurre que dicen y no dicen que el bien es causa. Pues no lo dicen en sentido 15 absoluto, sino accidental. Así, pues, que hemos determinado con exactitud cuántas son las causas y cuál es su naturaleza, parecen testimoniarlo también todos estos, al no poder vislumbrar otra causa. Además, está claro que los principios deben investigarse todos así o de algún modo semejante. Mas, para ver cómo se expresó y cómo piensa cada uno de 20 estos filósofos acerca de los principios, examinemos a continuación las posibles dificultades acerca de ellos. Capítulo 8. ¿Cuántos dicen que el universo es uno y admiten alguna naturaleza única como materia, y que ésta es corpórea y dotada de magnitud? Está claro que yerran múltiplemente. Solo admiten, 25 en efecto, los elementos de los cuerpos, y no de las cosas incorpóreas, siendo así que también existen cosas incorpóreas. Y, al intentar, acerca de la generación y corrupción, decir las causas, y al tratar de todas las cosas físicamente, suprimen la causa del movimiento.
Además la suprimen al no considerar la substancia ni la quiddidad como causa de nada, y también al poner fácilmente 30 como principio cualquiera de los cuerpos simples, excepto la Tierra, sin mirar cómo establecen la generación recíproca de los elementos. Me refiero al fuego, al agua, a la tierra y al aire. Pues unos se originan recíprocamente por unión, y los otros, por separación, lo cual es sumamente diferente en cuanto a ser antes o después. En efecto, de una parte, parece que será 35 elemento por excelencia aquel del que primero se producen las demás cosas por unión. Y será tal, de entre los cuerpos, el 989A, de partes más pequeñas y el más sutil, por eso los que ponen el fuego como principio serían los que más se ajustarían a este concepto. Pero también cada uno de los otros confiesa que tal es la índole del elemento de los cuerpos. Nadie, en efecto, de los que 5 afirman que es uno solo, pretende que la Tierra sea el elemento, evidentemente a causa del grosor de sus partes. Pero cada uno de los otros 3 elementos ha hallado algún mantenedor. Pues unos afirman que es el fuego, otros el agua y otros el aire. Mas ¿por qué, en fin, no mencionan también la Tierra, como la mayoría de los hombres? Se dice, en efecto, que todo es 10 tierra, y también Hesíodo afirma que la Tierra llegó a ser antes que los demás cuerpos. Tan antigua y popular resulta ser esta opinión. Así, pues, según este concepto, ni los que admiten alguno de estos elementos excepto el fuego, ni los que lo suponen más 15 espeso que el aire, pero más sutil que el agua, están en lo cierto. Y, si lo posterior en la generación es anterior por naturaleza, y lo adensado y mezclado es posterior en la generación, sucederá lo contrario de lo que hemos dicho. El agua será anterior al aire, y la tierra anterior al agua. Acerca de los que solo admiten una causa de la índole que hemos dicho, baste lo expuesto. Y lo mismo habría que decir 20 de quien las admitiera en mayor número, como Empédocles, según el cual 4 cuerpos son la materia. A este se le presentan necesariamente las mismas dificultades y, además, otras peculiares. Vemos, en efecto, que los cuerpos nacen unos de otros, de modo que no siempre sigue siendo fuego o tierra el mismo cuerpo, hemos hablado de ellos en la física. Y, en cuanto a la causa de las cosas que se mueven, si debe admitirse 25 1 o 2, no debemos creer que haya sido dicho ni acertadamente ni de manera totalmente razonable. En suma, los que así dicen, necesariamente suprimen la alteración, pues lo frío no tendrá su origen en lo caliente ni lo caliente en lo frío. Algo, en efecto, sería afectado por los contrarios mismos, y sería una sola naturaleza lo que se haría fuego y agua, lo cual aquel se niega a admitir. 30 En cuanto a Anaxágoras, si alguien supone que admite 2 elementos, supondrá muy de acuerdo con un concepto que él mismo no articuló, pero que habría aceptado necesariamente si se le hubiera propuesto. Siendo, en efecto, absurdo decir que todas las cosas estaban inicialmente mezcladas, entre otras razones, 989b, porque sin duda tienen que haber preexistido sin mezcla y porque no es apta por naturaleza cualquier cosa para mezclarse con cualquier otra, y, además, porque las afecciones y los accidentes estarían separados de las substancias, pues de las mismas cosas de que hay mezcla hay también separación. Sin embargo, si alguien siguiera su pensamiento articulando lo que quiere decir, quizás se vería que dice cosas bastante nuevas. Pues, cuando nada estaba separado, es evidente que nada verdadero se podía decir de aquella substancia. Me refiero, por ejemplo, a que no era blanca, ni negra, ni gris, ni de ningún otro color, sino que era necesariamente incolora. De lo contrario, tendría alguno de estos colores. Igualmente, y por esta misma razón, no tendría sabor, ni ninguna otra cosa semejante, ya que no podía tener ninguna cualidad, ni cantidad, ni ser algo. Pues, de lo contrario, tendría alguna de las especies que llamamos particulares, lo cual es imposible estando mezcladas todas las cosas. Pues, en tal caso, ya estarían separadas, y dice que estaban mezcladas todas excepto el entendimiento, y que este 15 solo estaba inmezclado y puro. De esto resulta que admite como principios el uno, que es simple y sin mezcla, y lo otro, equivalente a lo que entendemos por indeterminado antes de que sea determinado y participe de alguna especie. De suerte que no se expresa recta ni claramente, aunque quiere decir algo que se veinte acerca a las doctrinas posteriores y a las que ahora tienen más aceptación. Mas estos filósofos solo estudian asiduamente lo relativo a la generación y a la corrupción y al movimiento, pues buscan los principios y las causas casi exclusivamente en relación con esta substancia. Pero ¿cuántos extienden su especulación a todos los entes y admiten 25 que unos son sensibles y otros no sensibles? Es claro que ejercen su indagación en torno a estos dos géneros.
Por eso conviene que nos detengamos más en torno a ellos, a ver qué dicen acertada o erróneamente en lo que se refiere a las cosas que ahora nos ocupan. Pues bien, los llamados pitagóricos recurren a principios y elementos más lejanos que los fisiólogos, y esto, porque no 30 los tomaron de las cosas sensibles. Pues las cosas matemáticas carecen de movimiento, excepto las relativas a la astronomía. Sin embargo, todas sus discusiones y estudios se refieren a la naturaleza. Afirman, en efecto, la generación del cielo, y observan lo que sucede acerca de las partes de este, y de sus 990 afecciones y actividades, y consumen en esto los principios y las causas, como si estuvieran de acuerdo con los demás fisiólogos en que el ente es todo lo sensible y lo que abarca el llamado cielo. Pero, como dijimos, exponen las causas y los principios 5 de tal modo que son suficientes para ascender también a los entes superiores, y se adaptan a estos mejor que a los conceptos relativos a la naturaleza. Pero ¿de qué modo habrá movimiento, supuesto solo el límite y lo ilimitado y lo impar y lo par? No 10 lo dicen. Ni cómo es posible que, sin movimiento ni cambio, haya generación ni corrupción o las actividades de los cuerpos que se desplazan por el cielo. Además, tanto si se les concede como si se demuestra que de estos principios resulta la magnitud, ¿de qué manera, sin embargo, serán leves unos cuerpos y pesados otros? Pues, a juzgar por lo que suponen y dicen, no 15 dicen más acerca de los cuerpos matemáticos que acerca de los sensibles. Por eso acerca del fuego o de la tierra o de los demás cuerpos semejantes nada han dicho, porque nada especial dicen, creo yo, acerca de las cosas sensibles. Además, ¿cómo se ha de admitir que las afecciones del número y el propio número sean causas de las cosas que son y se hacen en el cielo desde el 20 principio y ahora, y que no haya ningún otro número fuera de este número del cual consta el mundo? Pues, cuando en tal parte sitúan la opinión y la oportunidad, y un poco más arriba o más abajo la injusticia y la decisión o la mezcla, y dicen como demostración que cada una de estas cosas es un número, y que 25 por este lugar se encuentra ya una multitud de las magnitudes constituidas, porque estas afecciones acompañan a cada lugar, es este mismo número que hay en el cielo el que debemos entender que es cada una de estas cosas, u otro distinto de este. 30 Platón, en efecto, afirma que es otro. Sin embargo, también él estima que son números estas cosas y sus causas. Pero considera que son causas los números inteligibles, mientras que estos son sensibles. Capítulo 9. Dejemos por ahora a los pitagóricos, pues es suficiente lo que de ellos hemos dicho. En cuanto a los que ponen las ideas como causas, buscando en primer lugar comprender las causas de los entes que nos rodean, adujeron otros iguales en número a estos, como si uno, al querer contar, creyera no poder hacerlo siendo pocas cosas, y contara después de hacerlas más numerosas. Las especies son, en efecto, casi iguales en número o no menos 5 numerosas que las cosas de aquí abajo, desde las cuales, al buscar sus causas, avanzaron hasta aquellas. Pues en cada caso hay según los platónicos algo homónimo y separado de las substancias, y, para las demás cosas, hay una común a muchas, tanto para estas de aquí abajo como para las eternas. Además, de ninguno de los modos en que tratamos de demostrar que existen las especies resultan evidentes. De algunos, en efecto, no se produce necesariamente un silogismo, y de otros incluso se deducen especies para cosas de las que no creemos que las haya. En efecto, según los enunciados procedentes de las ciencias, habrá especies de todas aquellas cosas de las que hay ciencias. Y, de acuerdo con lo uno común a muchos, las habrá incluso de las negaciones. Y, en cuanto que se piensa algo de lo ya corrompido, las habrá también de las cosas corruptibles, pues hay una representación mental de estas cosas. Más aún, 15 los enunciados más rigurosos tratan, unos, de establecer ideas de los términos relativos, de los cuales negamos que haya género en sí, y otros aducen el tercer hombre. En suma, los conceptos acerca de las especies destruyen cosas cuya existencia preferimos 20 a la existencia de las ideas. De ellos resulta, en efecto, que no es primero la diada, sino el número, y que lo relativo es primero que lo que es por sí, y todo lo que algunos, siguiendo la doctrina de las ideas, opusieron a sus principios. Además, según la hipótesis en que nos basamos para afirmar la existencia de las ideas, no solo habrá especies de las substancias, sino de muchas otras cosas. En efecto, el pensamiento es uno no solo acerca de las substancias, sino también de las demás cosas. Y no solo hay ciencias de la substancia, sino también de otras cosas. Y ocurren otras 1000 cosas semejantes. Sin embargo, de acuerdo con la necesidad y con las opiniones acerca de ellas, si las especies son participables, necesariamente solo habrá ideas de las substancias.
en efecto, no son participadas accidentalmente, sino que es preciso participar de cada una tanto en cuanto no se dice de un sujeto, por ejemplo, si algo participa de lo doble en sí, participa también de lo eterno, pero accidentalmente, por ser lo doble accidentalmente eterno. Por consiguiente, las especies serán substancias. Y las mismas cosas significan substancia aquí que allí. ¿O qué sentido tendría afirmar, 991a, que hay algo aparte de estas cosas, lo uno común a muchos? Y, si la especie de las ideas es la misma que la de las cosas que participan de ellas, será algo común, porque, en efecto, entre las díadas corruptibles y las que son muchas pero eternas a 5 de haber más unidad e identidad de la díada que entre ella misma y alguna en particular. Por otra parte, si la especie no es la misma, serán simplemente homónimas y algo así como si alguien llamase hombre a Calías y a un madero, sin haber visto ninguna comunidad entre ellos. Pero lo que con más perplejidad se preguntaría uno es qué 10 aportan las especies a los entes sensibles, tanto a los eternos como a los que se generan y corrompen. Pues no causan en ellos ni movimiento ni ningún cambio. Por lo demás, tampoco sirven de nada para la ciencia de las demás cosas, pues aquellas no son substancia de estas. De lo contrario, estarían en estas, ni para su ser, pues no son inmanentes en las cosas que participan de ellas. Que, si lo fueran, quizá parecerían ser causas 15 como lo blanco mezclado a lo blanco. Pero este concepto, que Anaxágoras expresó el primero, y posteriormente Eudoxo y algunos otros, es por demás refutable, pues no cuesta nada reunir contra tal opinión muchas dificultades insolubles. Por lo demás, tampoco se puede decir que las demás cosas procedan de las especies en ninguno de los sentidos en que se suele decir que una cosa procede de otra. Y afirmar que las especies son paradigmas y que participan de ellas las demás cosas son palabras vacías y metáforas poéticas. Pues ¿qué es lo que actúa mirando a las ideas? Puede ocurrir, en efecto, que algo sea o se haga semejante a otra cosa sin ser modelado según ella. De suerte que, existiendo o no existiendo Sócrates, alguien podría llegar a 25 ser como Sócrates. Y es evidente que lo mismo podría suceder si Sócrates fuera eterno. Además, habrá varios paradigmas de una misma cosa, y, por tanto, también varias especies. Por ejemplo, del hombre serán especies lo animal y lo bípedo, y, al mismo tiempo, también el hombre en sí. Además, no solo de 30 las cosas sensibles serán paradigmas las especies, sino también de sí mismas. Por ejemplo, el género, como género de especies. De suerte que una misma cosa será paradigma e imagen. Además, 991b, parece imposible que la substancia esté separada de aquello de lo que es substancia. Por consiguiente, ¿cómo podrían las ideas, siendo substancias de las cosas, estar separadas de ellas? Pero en el Fedón se dice que tanto del ser como del devenir son causas 5 las especies. Sin embargo, aunque existan las especies, no se producen las cosas participantes si no existe lo que será motor, y se producen muchas otras, como una casa y un anillo, de las cuales no admitimos que haya especies. Por tanto, cabe evidentemente que también las demás cosas sean y se produzcan por causas semejantes a las de las mencionadas ahora. Además, si realmente son números las especies, ¿cómo serán causas? ¿Acaso porque los entes son otros números, por ejemplo 10 tal número un hombre, y tal otro Sócrates, y tal otro Calías? ¿Por qué, entonces, son aquellos causa de estos? Pues, aunque los unos sean eternos y los otros no, nada importará. Y, si es porque los entes de aquí son proporciones de números, como la sinfonía, es evidente que al menos hay una de aquellas cosas de las que son proporciones. Y si esta es algo, es decir la materia, 15 está claro que también los números mismos serán ciertas proporciones de una cosa a otra. Por ejemplo, si Calías es una proporción numérica de fuego, tierra, agua y aire, también la idea será un número de algunos otros elementos substantes. Y el hombre en sí, tanto si es como si no es cierto número, será 20 una proporción numérica de ciertas cosas, y no un número, y no habrá por esto ningún número. Además, de varios números se forma un solo número. Pero ¿cómo puede formarse de especies una sola especie? Y si el número no se forma de números, sino de elementos que hay en el número, por ejemplo en la miríada, ¿cómo son, entonces, las mónadas? Pues, si son todas de la misma especie, sucederán 25 muchos absurdos, y, si no son de la misma especie, ni lo serán ellas entre sí ni todas las otras con relación a todas. En efecto, ¿en qué se diferenciarán, siendo impasibles? Esto, ni es razonable ni está de acuerdo con lo que pensamos acerca de las mónadas.
Más aún, si no son de la misma especie, es necesario establecer otro género de número, acerca del cual tratará la aritmética, y todos los que algunos llaman entes intermedios, los cuales como existen o de qué principios se producen, o por 30 que han de estar entre el mundo sensible y las especies. Además, las mónadas que hay en la díada, cada una procederá de alguna díada anterior, lo cual es imposible. Además, porque 992A será una unidad del número compuesto de varias mónadas. Y, además de lo dicho, si las mónadas son realmente diferentes entre sí, habrá que expresarse como los que dicen que los elementos son 4 o 2. En efecto, ninguno de estos dice que 5 sea elemento lo común, por ejemplo el cuerpo, sino el fuego o la tierra, tanto si el cuerpo es algo común como si no. Pero aquí se habla como si el uno fuese de partes iguales, como lo es el fuego o el agua. Pero, si es así, no serán substancias los números, sino que, evidentemente, si hay un uno en sí, y si este es principio, el uno se dice múltiplemente. Pues, de otro modo, es imposible. 10 Queriendo reducir las substancias a los principios, formamos longitudes partiendo de lo corto y lo largo, es decir, de cierto tipo de pequeño y grande, y una superficie, partiendo de lo ancho y lo estrecho, y un cuerpo, partiendo de lo profundo y lo somero. Sin embargo, ¿cómo tendrá la superficie una línea, o el sólido una línea y una superficie? Son, en efecto, género distinto lo ancho y lo estrecho, y lo profundo y lo somero. Por consiguiente, 15 así como no hay en ellos número, porque lo mucho y lo poco difieren de estos principios, es evidente que tampoco habrá en las cosas de abajo ninguna de las de arriba. Por lo demás, lo ancho tampoco es género de lo profundo. Pues, en tal caso, el cuerpo sería una clase de superficie. Además, ¿de qué constarán los puntos? Contra este género, en efecto, luchaba 20 también Platón, considerando que era una noción geométrica. Pero lo llamaba principio de la línea, y hablaba con frecuencia de líneas insecables. Sin embargo, es necesario que éstas tengan algún límite. Por consiguiente, del mismo concepto del que procede la línea procede también el punto. En suma, siendo así que la sabiduría busca la causa de las cosas manifiestas, hemos descuidado esta causa, pues nada decimos acerca de la causa de donde procede el principio del cambio. Y, creyendo decir la substancia de ellas, afirmamos que hay otras substancias. Pero, al querer explicar cómo pueden estas ser substancias de aquellas, decimos frases vacías. Pues el participar, como ya dijimos, no es nada. Y la que, según 30 vemos, es causa para las ciencias, por la cual actúa todo entendimiento y toda naturaleza, tampoco a esta causa, de la cual decimos que es uno de los principios, la tocan para nada las especies. Pero las matemáticas son la filosofía para los modernos, aunque digan que deben ser cultivadas en vista de otras cosas. Además, se podría pensar que la substancia subyacente, 992b, entendida como materia, es demasiado matemática, y que más es un predicado y una diferencia de la substancia y de la materia que materia, por ejemplo, lo grande y lo pequeño, y en este sentido hablan también los fisiólogos de lo raro y lo denso, 5 afirmando que son estas las primeras diferencias del sujeto. Trátase, en efecto, de cierto exceso y defecto. En cuanto al movimiento, si es que estas cosas son movimiento, es evidente que se moverán las especies. Y, si no, ¿de dónde procede? Queda suprimida, en efecto, toda investigación acerca de la naturaleza. Y lo que parece ser fácil, mostrar que todas las cosas son una, no resulta. Porque de la prueba por 10 exposición no resulta que todas las cosas sean una, sino que hay cierto uno en sí, en el supuesto de que se conceda todo. Y ni siquiera esto, si no se concede que el universal es un género. Y esto es en algunas cosas imposible. Y, en cuanto a las cosas posteriores a los números, es decir, las longitudes, las superficies y los sólidos, tampoco hay ninguna 15 explicación ni de cómo son o serán ni de qué potencia tienen. Estas cosas, en efecto, ni pueden ser especies, pues no son números, ni los entes intermedios, pues estos son matemáticos, ni los corruptibles, sino que nuevamente aparece este como otro cuarto género. En suma, buscar los elementos de los entes sin haber distinguido sus varias acepciones es hacer imposible el hallarlos, sobre todo si se trata de averiguar de este modo de qué clase 20 de elementos constan. Pues de cuáles constan el hacer y el padecer y lo recto, no es posible, ciertamente, averiguarlo. Y, si fuese posible, solo lo sería de las substancias. Por consiguiente, buscar los elementos de todos los entes o creer conocerlos es un error. ¿Y cómo, además, podría uno aprender los elementos de todas las cosas? Es evidente, en efecto, que sería imposible que antes 25 conociera nada.
Pues, así como el que comienza a aprender geometría puede saber previamente otras cosas, pero ignora por completo aquellas sobre las que versa esta ciencia y acerca de las cuales se dispone a aprender, así también en lo demás. De suerte que, si hay una ciencia de todas las cosas, como afirman algunos, 30 el que comience a aprenderla no conocerá previamente nada. Sin embargo, todo aprendizaje se realiza a través de conocimientos previos, totales o parciales, tanto si procede por demostración como por definiciones. Es preciso, en efecto, saber previamente y que sean conocidos los elementos de la definición. Y lo mismo el aprendizaje que procede por inducción. Por otra parte, 993a, aunque nos fuese connatural, sería extraño que tuviéramos sin saberlo la más poderosa de las ciencias. Además, ¿cómo conocerá uno cuáles son los elementos, y cómo podrá estar seguro? Pues también esto es problemático. Se podría dudar, en efecto, 5 como acerca de algunas sílabas. Pues unos dicen que za consta de S más D más A, mientras que otros afirman que es otro sonido y que no es ninguno de los conocidos. Y, todavía, las cosas que se perciben por algún sentido, ¿cómo podría uno conocerlas sin tener el sentido? Sin embargo, tendría que ser así, si todas las cosas constan de unos mismos elementos, del mismo modo que constan de sus propios elementos las voces compuestas. 10 Capítulo 10. Así, pues, que todos parecen buscar las causas mencionadas en la física, y que fuera de estas no podríamos decir ninguna, está claro también por lo anteriormente dicho. Pero las han buscado confusamente. Y todas, en cierto modo, fueron ya enunciadas por otros. Pero, en cierto modo, no. Pues la filosofía primitiva parece siempre balbucir, por ser nueva y hallarse en sus comienzos, y al principio, puesto que también Empédocles dice que el hueso existe por la proporción de sus elementos, que es la esencia y la substancia de la cosa. Pero, entonces, también la carne y cada una de las demás cosas serán necesariamente la proporción de sus elementos, o no lo será ninguna. Pues por esta proporción serán carne y hueso y cada una de las demás cosas, y no por la materia que aquel dice, fuego, tierra, agua y aire. Si otro le hubiera dicho esto, se habría mostrado de acuerdo necesariamente. Pero él no lo expresó con claridad. Sobre estas cosas hemos tratado ya antes. Pero volvamos de nuevo sobre cuántas dificultades pudieran quedarle a alguien acerca de esto mismo. Pues quizá de aquí saquemos alguna luz para solucionar las que se presenten en adelante.